Bueno, muchas gracias, que Dios les bendiga en esta noche. ¿Cuántos de ustedes quieren que Dios le hable? ¿Y cuántos van a hacerle caso a Dios cuando Dios te habla? Antes de comenzar con la palabra, primero quiero agradecer a la iglesia, a la pastora Marisa y al pastor Oscar, porque de verdad yo pasé hace un tiempo por acá y en este tiempo que no pasé han crecido, han hermoseado el templo. Después quiero agradecer públicamente a Viviana Cruz, que es la promotora de la región 4. Me gustaría que se ponga de pie y que podamos darle un aplauso, pero no para ella, porque Dios la escogió a ella para poder seguir sembrando la visión misionera en la zona. Vivi, ponete de pie. Pero a ella sola no la voy a poner de pie. Le voy a hacer que se ponga de pie el pastor Jorge con la pastora Rosita. Vamos arriba, pastor Raúl también, y todos los que están trabajando en cada provincia, pastor Mariano, que no sé dónde está, arriba, porque ustedes tienen que ser conocidos porque trabajan en la zona. Nosotros estamos de paso, pero queremos que la iglesia sepa que hay referentes en cada provincia y que como provincia y región están llegando a las iglesias para poder movilizar, como decía el hermano, pero lo más urgente es saber que Dios viene pronto. Y la realidad que tenemos es que mucha gente, si no tiene a Cristo, ¿a dónde va a ir? Si nosotros que tenemos amigos conocidos no somos conscientes de esa realidad, no tiene sentido estar haciendo eventos. Los eventos no es para juntar, los eventos es para enfocarnos a lo que viene, a lo que Dios va a hacer. Y tu vida es la que va a ser transformado. El lema del evento es como viendo el invisible. ¿Qué es lo invisible? Lo que no se ve. Nosotros somos respuesta de esa realidad. Yo soy consciente que nadie da un peso por mí, pero Dios dio todo. Y en esa fe uno trabaja pensando que si Dios viene pronto, estamos trabajando en su cosecha. Y si aún falta, porque la realidad es cruel y la estadística nos desafía a hacer cosas mayores, entendemos que tenemos que mirar y ver que tantas provincias del sur, como la promesa que tenemos que desde el sur se va a levantar el último gran avivamiento, seremos parte del envío del sur a las naciones. Nosotros no representamos a una persona, representamos al reino de Cristo. Y el Espíritu Santo es el que llama. No importa si estás en el último rincón de Argentina, Dios tiene los ojos puestos en ti para que hagas historia. ¿Cuántos creen eso? ¿Cuántos vamos a orar para que eso sea una realidad en tu vida, en tu iglesia? Cuando hablamos de Jesús, Él nos desafió cosas mayores. Cuando leemos la palabra, Él hizo una realidad. Pero somos la respuesta de Jesús porque cuando Él oró delante del Padre en Juan, dijo que estos son los que han de venir por la palabra de ellos. Hay muchos ellos que están esperando. Y tú eres estos que Dios está escogiendo para que se levante la última gran cosecha. En ese desafío de fe, queremos que el Espíritu Santo nos hable, porque somos todos cristianos, todos conocemos al dueño de la obra, pero no queremos alimentarnos, queremos proyectarnos lo que viene. Por eso tenemos que tener esa fe, que no sabemos lo que Dios va a hacer, pero hoy comienza un nuevo tiempo en la región 4. Así que puestos en pie vamos a pedir. Así como el llamado a la oración cada mañana se levantan y el imán dirige su oración, nosotros vamos a orar como oran ellos, diciendo al único Dios verdadero, al que yo conozco, al que dio todo por mí, en esta noche voy a clamar para que todos lo conozcan. Señor, en esta noche solo te damos gracias. Gracias porque podemos mirar para atrás y sabemos que todo lo que hay en nuestras vidas es por ti y todo lo que tenemos es tuyo. Señor, nos despojamos de nuestras preocupaciones, nos despojamos de todo el cansancio y que tu Espíritu Santo se entrone en los corazones. Sacude, Señor, aviva, Señor, los que están dormidos, que en esta noche tu Espíritu Santo les hable y que tú nos transformes para hacer historia. Te damos solamente gracias porque tú harás todo nuevo. Tú harás que la realidad de esta iglesia pueda ser transmitida a la última de la tierra, porque somos responsables que tú vengas pronto. Te bendecimos y te damos las gracias en tu nombre, Jesús. Amén. ¿Pueden tomar asiento?
Cuando hablamos del mundo, porque en los cultos misioneros, lo hermoso que está en la iglesia, se han puesto banderas, se han puesto banderines, se ha hecho stand por continente, hay misioneros que están hablando de distintos países. Entonces, en estos días tenemos mucha información, pero Dios nos hace algo una realidad. Somos responsables de la información. Hay un mundo que necesita que Cristo sea revelado. Hay una realidad y una responsabilidad como iglesia. Quizás nunca la hemos visto de esa manera. Y Dios cuando hablamos de misiones, nos ubica qué clase de responsabilidad yo tengo. Primero, que es una tarea que no se puede evadir. ¿Cuántos de ustedes no quieren ser misioneros? Levante la mano. Es bueno que usted diga que no quiere ser misionero, porque la verdad es que hay que ser misionero, que es para valientes, para los que no ven nada, a los que creen. Entonces, muchos quieren tener todo organizado y le aviso que cuando Dios toma el control, todos los argumentos se te caen y no te queda nada. Pero no nos podemos evadir. Yo puedo hacer historia de muchos. Yo me acuerdo cuando andábamos con Patricia para arriba y para abajo y jamás en nuestra vida nos imaginábamos que íbamos a ser misionera. Sí, íbamos a ayudar a todos los que tenían llamado, nos encargábamos que salieran. Pero nosotros no éramos los misioneros. Aunque nuestro corazón había llamado, dijimos, nos falta, no sabemos. Pero en Dios, cuando Él dice algo, por más argumento que tengas, a Dios no lo podemos evadir. Yo siempre digo que Dios no hace chistes. ¿Cuántos de ustedes han llorado en el altar y le han dicho, hacé conmigo como quieras? ¿Cuántos de ustedes han dicho, heme aquí y yo iré? Ustedes solos se han atado. Porque lo que usted dice, Dios lo hace. Entonces, yo sé que puede ser en el 2005, yo recibí el llamado en el año 82 y con todo el protocolo recién salí en el 2007. Así que uno se pelea con Dios, pasan cosas, pero cuando Dios dice algo no nos podemos evadir. Existimos para alabar a Dios. Todo lo que haces en la vida es para que Dios se lleve la gloria. No hay nada que tú tengas que te pertenezca. Tenés vida para bendecir su nombre. Tenés recursos que Dios bendice para bendecir su nombre. Tenés salud para bendecir su nombre. Estamos acá en la tierra para proclamar lo que Dios hizo y llevar a otros a los pies del Señor. Las misiones existen por la falta de adoración a Dios. Es como que no se puede creer ese versículo o esa manera de ver. ¿Por qué? Porque nosotros tenemos llamado y pensamos que nos vamos a ir al cielo, pero la realidad es que si hasta no se ha predicado lo último de la tierra, nadie se va a ningún lado. Así que les conviene ponerse a trabajar. ¿Cuántos tienen ganas de irse al cielo? Pero que no tienen muchas ganas. Unos se quieren casar, otros se quieren tener hijos, otros quieren hacer la casa, hacer viajes. Todo es válido. Pero ¿cuál es tu obligación en Dios? Y la obligación que tenemos es que si Dios dio todo, tenemos que hacer lo mismo por Él. Y las naciones nos están esperando para enseñar la adoración. La información que han recibido por Fernando, por Vivir Muerto y por las experiencias de misioneros es la misma, que todos los pueblos lo alaben, lo adoren. ¿Y cuántos de ustedes están adorando al Señor? Cuando uno va viendo las estadísticas, la realidad, nosotros sabemos que no podemos escondernos. Que yo desde el año 94 trabajo en el Departamento de Misiones, primero como voluntaria, después como secretaria, pero siempre trabajamos en la promoción. Nuestra primera etapa era llevar fotocopias de las cartas de los misioneros, armar la red, y yo siempre me digo que Dios es un Dios chistoso. Para salir como misionera, Dios permitió que yo pudiera salir y 7 personas me representaran en la oficina para que pudiera crecer. Y yo siempre digo que si yo hubiese planeado, no me salía bien. Yo estuve siempre trabajando en la oficina, trabajando en la promoción, fui secretaria, supervisora, hice todo lo que teníamos que hacer. Y en el tiempo que yo quería salir como misionera, Abraham me decía que no podía, porque teníamos que organizar la estructura.
Y yo salí como media endemoniada. Digo, ¿para qué Dios me dijo que tengo un llamado si no, mi jefe no me da permiso? Pasaron los años y para reemplazarme vinieron 7 personas. Y lo interesante es que ninguno de ellos me nombraron que vinieron porque Brad llamó, pero para reemplazarme a mí. Ellos dijeron, Brad me llamó. Pasaron los años, ellos se fueron y yo volví. Y yo eso digo, Dios es un Dios chistoso. En el sueño más loco jamás me hubiese imaginado estar en este lugar de privilegio. Y lo que yo sé es que mientras Dios me llame y quiera que yo le sirva, acá estoy. Así que desafié, yo me acuerdo muy bien de Mariano, que me quería renunciar el primer día. Y yo le dije, yo no te acepto la renuncia hasta que no venga alguien mejor que vos. Y cada año o cada reunión, él renunciaba. Yo decía, no, pasaron 4 años. Y cada vez que lo veo lo torturo y es lindo ver cómo Dios ha sido fiel con su vida, su ministerio, ver sus hijos grandes. Obviamente que uno ya está viejo al lado de ellos, pero vemos que las promesas que Dios tiene se cumplen. Y cada trabajo que ha hecho Mariano en la zona, ustedes son fruto. ¿Cómo no vamos a bendecir y seguir sirviendo? Que tenemos tanto por hacer. Las personas son situaciones, pero Dios es el dueño de la obra. Y en ese trabajo estamos todos juntos siendo desafiados porque no tenemos nada, pero lo tenemos a Él que nos da todo. Entonces, cuando vamos a la realidad que siempre nos desafía, existen más de 2.500 millones de personas que forman 17.000 grupos que aún no han sido alcanzados por el Evangelio. Siempre las estadísticas no nos gustan que nos den y cuando las vemos nos sentimos sorprendidos. Pero cuando vamos al altar no tenemos excusa, porque Dios, ¿hace cuánto tiempo que le conoces? ¿Cuántas cosas Dios hizo por vos? ¿Cuál es tu excusa para no rendirte a sus pies? ¿Qué podemos hacer en la iglesia local? Y uno sabe que la iglesia local es la clave, porque la iglesia local es la mejor escuela para servir al Señor. ¿Cuántos de ustedes trabajan en la iglesia local donde son los mejores obreros? Creo que nadie levanta la mano. Entonces, tenemos como iglesia local una necesidad mundial. Lo interesante es que Dios no usa las masas, Él usa tu corazón. Que cuando estamos todos juntos, que somos uno, Él se lleva la gloria. Entonces, cuando nosotros como iglesia local nos enfocamos en la visión de alcanzar a lo de tu provincia, tu ciudad, tu localidad, tu país, pero también comenzamos a mirar la necesidad con esos ojos como Dios mira en compasión. Y después de ser mirado tenemos que hacer algo, hay que accionarse. Podemos tener muchos congresos, podemos seguir leyendo la Biblia, pero tenemos el ejemplo de la iglesia de Antioquía, que tiene características que uno anhela que la iglesia de Argentina las tenga. Primero se estableció a partir del libro de los Hechos. Atendieron el llamado a la fidelidad, se identificaron con las necesidades, pluralidad de líderes, la unidad de culto, se extendían los límites. Pero el secreto para mí está en Hechos 13, donde el Espíritu Santo llamó a Bernabé y a Saulo, que dijo, apartarme. ¿Cuántos de ustedes Dios los llamó para que sean apartados para el servicio? Con un llamado. Dios permite que hace más de 12 años que vengo a enseñar la Patagonia y los torturo en la clase de misiones y muchos son testigos, así que ya saben. Pero Dios ha sido fiel. Yo pude ver el crecimiento de Johnny con su familia, pude ver el crecimiento de cada estudiante que son pastor, que está en el equipo de misiones, que hicieron su viaje exploratorio, los que se resistieron y no quieren saber nada de misiones cuando me ven largar al ataque. Pero yo me acuerdo, entonces yo le dije, vos dijiste, acordate. Y eso es lo que uno ve, que Dios a todos los tiene en cuenta. Cuando entendemos que como iglesia somos el instrumento que Dios quiere usar para evangelizar al mundo, a tu ciudad, que tenemos el mejor ejemplo. Cada vez que ustedes ven a los bomberos que hay un incendio, ¿qué hacen ellos? Se juegan su vida para salvar aunque sea uno. No importa el humo, no importa si no pueden respirar, no importa si hace el calor, no importa si no tienen las herramientas suficientes, pero por uno hacen cualquier cosa. Y la preocupación es que
la necesidad sea suplida por el bombero. A veces cuando miramos la función del bombero, que es tan natural verla, que ellos pasan, que a veces no hay agua, que hay tantos incendios dentro de lo que es Argentina por el calor o diferentes realidades, la iglesia tiene la palabra para advertir al mundo, para prevenir que Cristo viene pronto, para demostrar que hay mucho trabajo por hacer. Y comenzamos a ver, busquen en la palabra el texto de Mateo 9:36. Fíjense lo que dijo Jesús. Al ver la multitud tuvo compasión de ellas porque estaban desamparadas y dispersas como ovejas que no tienen pastor. Entonces dijo a sus discípulos: a la verdad, la mies es mucha, mas los obreros pocos. Rogad pues al Señor de la mies que envíe obreros a su mies. Cuando hablamos de Jesús, Él sí que ve en fe tu vida. Él ve la obra terminada. Él ve que te llamó con planes y propósitos. Él ve que hay mucho por trabajar. Cuando nos desafía este texto, que está en distintas versiones, está en Lucas, está en distintos lados del Nuevo Testamento, la frase es la misma. A la verdad la mies es mucha, mas los obreros pocos. ¿Qué dice Dios cuando Jesús vio la multitud? Tuvo compasión. Tú puedes mirar con compasión a los que están en drogas, a los que están siendo abusados, a los que no tienen futuro. Tú miras a esas personas con la compasión que Jesús te miró a vos. Cuando miramos esa compasión de distintas realidades que nos muestran los videos de los misioneros, muchos quedan impactados cuando ven la pobreza, las enfermedades, las plagas. Nuestro corazón tiene esa compasión. Pero Dios no solamente nos mostró y Él tuvo compasión de la multitud, sino que nos reveló que su corazón se derramaba para que ninguno se pierda. Y siempre nos hace la misma pregunta: la verdad, los obreros son pocos. Y Dios quiere que comencemos a rogar por esos obreros, para que tengan la compasión que Jesús tuvo, para que puedan tener ese corazón de ver que hay tanta necesidad y tanta gente que aún están esperando que alguien vaya. Mañana van a escuchar a otros misioneros y se van a dar cuenta que tenemos mucho por hacer. Tienen en esta noche a Cecilia, tienen a Patricia, tienen a Fernando. Sus realidades de trabajo son muy diferentes, pero la compasión de Jesús es la misma. A la verdad, la mies es mucha, mas los obreros pocos. ¿Estás viendo a Dios en esa realidad? Siempre que pasa un misionero, todos quieren colaborar, todos apoyan, pero nosotros tenemos que comenzar a mirar como Él ve, siendo desafiados, porque van a seguir pasando y van a seguir siendo llamados y la iglesia va a respaldar. Y vemos la provisión milagrosa por cada uno de los misioneros. En la lógica natural no sabemos cómo, pero Dios permitió que el lunes se fuera a América para España. El próximo lunes se va la familia Navarro para Rusia. Y no es por tu recurso, sino porque Dios es el dueño de la obra. Cuando Dios nos desafía a ver que los pasajes salen 500, 1000, depende de las familias, asusta. Pero cuando vemos al invisible, sabiendo que Él es el dueño de la plata y el oro y nada hace faltar, podemos ver la fidelidad cada mes. Podemos ver que Él sigue cumpliendo, que Él nos sigue desafiando. Si podés pasar, hay una imagen que quiero que miren, la otra. ¿Qué ven ahí? Gente. Dios no mira una geografía, Dios no mira un continente. Dios mira las multitudes que aún no tienen pastor. Que no hay nadie que esté dispuesto a dejar todo e ir. Que no hay nadie que esté dispuesto a aprender un idioma. Que no hay nadie que esté dispuesto a dejar todo, porque todo lo que tenés es de Él, nada es tuyo. Cuando Él nos hace ver y tener esa compasión, nuestro corazón cambia. Y no miramos lo que tenemos, miramos a quien nos desafía. Si yo te desafío, no vaya a ningún lado, pero si vos mirás al Señor, vas a llegar muy lejos. Uno ve que la región 4 siempre fue muy esforzada, siempre ha sido desafiado, siempre han respondido, han sido fiel cada mes con cada proyecto que se comprometen.
No importa cuántos son, sabemos que Dios nos da. No sabemos cómo Él hace, pero su provisión aparece y podemos ser parte de esa gran cosecha. Usted con sus ofrendas es parte de esa cosecha, porque usted está trabajando para el proyecto del misionero que se comprometió. Usted va a ver, como dice la palabra, todo pueblo, lengua y nación que se van a postrar delante del trono. Somos parte de ese desafío, pero Dios no quiere que nos quedemos quietos o cómodos, sino que podamos mirar que tenemos mucho más por hacer. Comenzar a mirar y ver que no es un continente, ver la necesidad, ver que los niños se mueren porque no hay manera de ayudarlos por la falta de alimentación, por las plagas, por las pestes. Y a veces yo siempre digo, cuando llegó la pandemia, Dios hizo una pequeña reacción a nosotros. ¿Cuánta gente uno perdió y se murió solo sin Cristo? Por más que uno quiera decir, bueno, lloré, no recibió a Cristo, entonces no va al cielo. Y eso es lo que Dios nos hizo ver en la pandemia. Estaban solos y nosotros no pudimos hacer nada porque no le hemos predicado. Y en la compasión que Dios nos desafía tenemos mucho por alcanzar. ¿Cuántos tienen familiares que no conocen a Cristo? ¿Cuántos de ustedes saben que si se mueren hoy y no tienen a Jesús, es feo decirlo? Tenemos que ser responsables y conscientes que somos parte de esa cosecha, que ellos van a estar acá, pero también tenemos que llegar a esos lugares, que no sabemos cómo, pero tenemos gente que está dispuesta a dejar todo e ir. Por eso vamos a orar, vamos a acompañar y vamos a dar. Somos parte de ese desafío que Dios quiere hacer en tu vida. No mires cómo tú te ves, mira cómo Dios te ve. Él nos ve útil, instrumento de honra, te escogió con propósito. Él tiene planes que nos superan nuestra lógica. Yo siempre cuento que si bien yo conocí al Señor en el 82, en el año 94 yo saqué el pasaporte y los hermanos ungidos de Jehová me decían, ¿pero a dónde vas a ir? Y por ser maestra trabajaba en una escuela cristiana y Dios permitió que la escuela fuera seleccionada para participar en un congreso de Marcos Witt y yo pude ir a estar en ese congreso. Y yo siempre digo que Marcos Witt cantó conmigo, porque yo estaba en el congreso y como fue una grabación en vivo, Dios te da mucho más. Y no es por lo que uno tiene, es por quién le cree. ¿Cuántos quieren ser parte de los viajes que van a hacer como región? El pastor Jorge y el equipo han participado ahora en todo el trabajo de los impenetrables. Y cuántas cosas Dios ha bendecido a través de su vida. Y uno sabe que fueron a los mapuches, que fueron para los guaraníes. El viaje siempre motiva, pero no podemos vivir de un viaje. Dios va a pedir más. Y a veces decimos, no puedo. ¿Cuántos van a visitar a los que están en Ceuta? ¿Cuántos van a hacer ese viaje a corto plazo para Turquía? Si miramos la lógica y ahora sacamos el presupuesto, ¿cuánto está un pasaje para Turquía? ¿500.000? $1.500. $2.500, pasarlo a pesos. Serían 3, 6, serían, si uno quiere ir a Turquía con Patricia, son $2.500, solamente el pasaje, nada más. Si nosotros llegamos a pasar ese precio a dólares nos asusta, así que ni pensemos. ¿Cuántos van a acompañar a Hernán que va a Guatemala? ¿Cuántos van a acompañar a los que están ahí que tienen llamado? ¿Qué vamos a hacer? Si miramos nuestra realidad no vamos ni a la esquina, pero si somos desafiados al dueño de la obra, vamos a llegar hasta lo último de la tierra. Por eso tenemos que tener esa mirada como viendo el invisible. Yo no tengo, pero yo le creo. No sé cómo, pero yo voy. Yo siempre armo la agenda en fe. Y los que me conocen saben que es por fe. Y Dios nunca me falló. Y cuando comenzamos el año, si armamos las reuniones, es medio difícil. Pero terminamos acá, me toca ir a Colombia, termino, me voy para Chile, termino, me voy a la convención y después termino en el IBP en la última quincena de noviembre. Y se acabó el año. Y uno dice, pasó rápido. Y no sé cómo, pero Dios lo hace. Entonces, cuando miramos nuestra realidad, tenemos que empezar a mirar como Dios ve. Tener esa compasión y ver la necesidad y no ser indiferentes.
Todos son responsables, todos tienen trabajo, todos trabajan con las multitudes, pero tenemos que entender que hay muchos en el otro lado del mundo que están dispuestos a que alguien vaya. La siguiente, vamos a hablar un poco de estadísticas, y es lo que siempre se enseña. En Argentina hay un cristiano por cada 13 habitantes. Acá no sé cuántos habrá, pero somos más de 13. En España hay un cristiano cada 700 habitantes. En Japón hay un cristiano cada 19.000 habitantes. En Turquía hay un cristiano cada 550.000 habitantes. En Marruecos hay unos 8.000 cristianos. En Argentina hay más de 10.000 iglesias. Entonces, cuando nosotros miramos las estadísticas y decimos que hay tanta necesidad en Argentina, no seamos egoístas. El argentino puede elegir si es tele, Zoom, internet, el mañana, tarde, noche, en semana, y tenemos la opción de elegir. Las estadísticas nos confrontan que nosotros tenemos tanto. Y aún así nos enojamos con el pastor, nos cambiamos de iglesia, nos vamos para arriba o para abajo, pero tenemos la libertad de ver, de oír, de mover. Y la realidad es que los cielos en Argentina están abiertos. Podemos orar y Dios responde. Podemos declarar y su presencia nos respalda. Ahora, cuando miramos esas estadísticas y miramos ese mapa, ¿qué vamos a decirle a Dios? Yo no sabía, a mí nadie me dijo. Entonces tenemos que comenzar a ser desafiados y a orar por lo que no veo. Considerando las adherencias religiosas, nos damos cuenta que hay más de 2.100.000 cristianos en el mundo. Hay un montón de musulmanes, hay un montón de hindúes, hay un montón de religiones tradicionales, hay budistas, que son las religiones que quizás más conocemos. Pero cuando miramos la población mundial, hay un promedio de 7, yo pienso que como hubo mucha muerte, hay más de 7.000 millones de personas en habitantes en el mundo. De esa gente, un tercio dice que es cristiana. Ahí está en la misma bolsa católicos, adventistas, los cristianos evangélicos. Un tercio dice que no es cristiana, pero vive en etnias no alcanzadas, y un tercio no es cristiana y vive en las etnias que quizás nunca hemos alcanzado. ¿Qué es lo que estoy mirando? Y ahí comenzamos a ver que quizás nuestra iglesia nunca se involucró en las misiones, porque siempre pensamos que si nosotros mandamos los mejores obreros a que vayan a ayudar al departamento de misiones, que hayan viaje, se van a quedar sin obreros en la iglesia local. Jamás una iglesia que se involucra en misiones va a quedar pobre. Es lógico, si usted da, no entiende cómo Dios va a hacer para devolverte con creces, pero es un acto de fe porque estás viendo el invisible, estás viendo a la obra, al dueño de la obra. Jamás una iglesia que se involucra en las misiones va a achicarse, por el contrario, va a tener iglesias en las naciones. Usted es pastor en distintos países que está apoyando a la obra misionera con su ofrenda mensual. Si miramos cómo Dios ve, Él nos confronta a una realidad diferente. Tenemos que en esta noche comenzar a ver al Dios invisible. La revelación y la aceptación de la visión de la iglesia es por fe. Y de esa manera podemos conquistar las naciones. Nunca fue con lo que tenemos, siempre fue mirando al invisible. Cuando uno hace historia y comienza a contar, como decía yo, hace muchos años trabajo en el departamento y fuimos desafiados en diferentes etapas. Una de las cosas que a mí me impactaba era que los días viernes teníamos ayuno por las naciones y el mundo musulmán. Y nosotros orábamos y no había tantos obreros en ese bloque no alcanzado. A partir del año 96, el Espíritu Santo llamó a muchos. Y de esos muchos no han salido todavía, siguen escondido el llamado, pero Dios los llamó. Y yo vi a muchos que Dios los llamó. Y cuando uno se pone a mirar la lógica, que te vas a morir crucificado, que te van a matar, o sea, vivir muerto no es chiste. Entonces es como que mejor me quedo tranquilo en mi iglesia,
mi pastor me necesita. Yo lo que les digo a todo eso es que delante de Dios, ¿qué excusa vas a decir cuando Él te pregunte qué hiciste? Porque Él fue quien te llamó. Y cada uno de nosotros sabemos que Dios nos llamó. A veces le echamos la culpa al pastor, porque el pastor no me da permiso. Eso es mentira del diablo. Aprenda a trabajar en unidad y sea el mejor obrero. Sostenga los brazos del pastor. Y en el momento que menos imagina, usted va a salir al campo. A veces el pastor no sabe cómo canalizar a la gente que tiene llamado, así que le damos algunas ideas. Primero tenemos que tener la visión de reino. Sabemos que estamos trabajando de paso preparando a la iglesia para cuando Él venga, todo el mundo pueda adorar y saber que si me muero me voy con Cristo. Aceptar que somos instrumentos de Dios. Orar por el cumplimiento de los que tienen llamado aún en sus sueños. Compartir con los demás, predicando y haciendo evangelismo. Organizar una iglesia con visión misionera, que no es lo mismo un departamento local, porque quizás el departamento local se afana solamente con la predicación o levantar la ofrenda. Y cuando hablamos una visión misionera es que la iglesia sea integral, jóvenes, niños, adultos entiendan que dar es la parte más simple. Dios pide tu corazón y todo lo que tú eres. Por eso la gente da, porque no quiere ser obediente. Respaldar en oración y entender que todo lo que tengo es de Dios, nada es mío. Entonces nuestra visión va a cambiar. A veces nosotros como iglesia nos enfocamos que no tengo, que me falta. Y es lógico, la construcción, el techo, son desafíos de fe. Pero ¿quién es el que te da todo? ¿Quién es el que te llamó? ¿Quién es el que te está desafiando en esta noche a poder mirar y ver la última gran cosecha? En todo este tiempo que todo el mundo habla de construcción, de legados, de deuda, Dios te desafía a mirar al dueño de la obra. Poné la última imagen, Huguito. Y ahí volvemos a ver al mundo. El mundo no como quizás Dios nos quiere enseñar a ver, sino como se ve geográficamente. Como los símbolos de las banderas, con los colores, con la diversidad, con saber que tenemos continentes, que hay distintas lenguas, pero que Dios es el único que murió por ellos. Y que no hay otro. No hay otro Dios más nuestro Dios que hizo todo por amor. Por eso tenemos que enseñar a la iglesia que estén listos y preparados, porque si nos moremos, nos morimos con Cristo. Y si resucitamos, nos veremos en el cielo. Y en esta noche, ¿qué vas a hacer? ¿Vas a seguir mirando tu realidad o vas a comenzar a mirar como Dios quiere que veas? Siendo desafiados por lo que tenés, pero en las manos de Dios se multiplica. Entendiendo que si Dios te llamó, no sé en qué momento, pero si Dios te lo dijo, Él va a cumplir su promesa. No es lo que vos ponés de argumento o de excusas, es importante ponerlo a Dios en el centro. Por eso cada día uno tiene que saber que si existimos en la tierra es para adorar su nombre. Y quizás en el culto ni siquiera adoramos porque estamos preocupados porque se hace tarde, porque tengo que cocinar. Que en esta noche podamos comenzar a adorar al dueño de la obra. Así como los musulmanes oran a Alá 5 veces al día postrado en tierra. ¿Cuántos de ustedes se van a rendir a los pies del Señor para que Él los use? Para poder mirar en fe lo que Él va a hacer. Para ver que si Dios abre los cielos, las promesas se van a cumplir. ¿Están dispuestos a creer? ¿Están dispuestos a mirar? A ser como Jesús, que cuando vio la multitud tuvo compasión. Eso es lo que Dios quiere en esta noche, comenzar a ver que nuestro corazón sea diferente. Así que puestos en pie, no digo ni que vengan al altar ni nada, sino que cada uno de ustedes se ponga cuenta en Dios. Que Dios los desafía a mirar lo imposible. No tu capacidad, no lo que tú crees, no lo que tú ves, sino saber que Dios va a hacer cosas grandes. Que salimos de acá siendo desafiados, no lo que tengo, sino lo que Él va a hacer mañana, pasado mañana, que las multitudes van a venir a los templos por la predicación de tu palabra, que muchos van a entender que Dios lo está llamando por Él tiene misericordia. Que tu clamor sea una realidad en esta noche. Así que todos juntos vamos a orar. Señor, tú eres el dueño de la obra. Tú eres el Dios que tienes misericordia y nos hablas. Tú eres el Dios
que nos está llamando a ser desafiados, a salir de nuestra comodidad, a salir de nuestra manera de ver y entender que tú pones en nuestras manos cosas mayores. Jesús siempre nos dijo la verdad, la mies es mucha, pero tenemos que mirar y pedir al dueño de la mies que envíe obrero. Señor, cuando hablamos de misiones sabemos que el llamado sigue latente, que Dios sigue llamando, que el altar siempre está abierto, pero tenemos temor. Por eso en esta noche creemos que comienza un nuevo tiempo, creemos que vamos a crecer y vamos a multiplicarnos. Sabemos que las iglesias van a entender que somos una visión para extensión de su reino, que van a seguir pasando misioneros y vamos a comprometernos no por lo que tengo, sino por lo que tú vas a hacer. Señor, te damos solamente las gracias por la oportunidad de ver que tú comenzarás un nuevo tiempo y que vamos a ser desafiados a creer y a ver los milagros y las señales nos seguirán. Los pastores van a ser renovados, van a ser enfocados para entender que somos parte de la última gran cosecha. Señor, solo te damos las gracias y pedimos que seas tú obrando. En tu nombre, Jesús.